VM Radio presenta. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta charla con el presidente de la Comisión Nacional eh, de la Protección y la Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, sobre la temática por demás interesante de despachos de cobranza, a los cuales les damos la más cordial bienvenida. Me permitiré presentar al licenciado Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero CONDUCEF. Es licenciado en Administración para la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero. Se desempeñó como funcionario bancario, tesorero municipal del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, secretario del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, tesorero de entonces el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y es director de Administración y Finanzas de la Caja de Prevención de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, al cual le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Me permitiré darle el uso de la voz a Dafne para que nos presente a la licenciada Ivonne para darle la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta charla. Estamos seguros de que les va a gustar mucho, como nosotros estamos muy emocionados de poder contar con estas grandes personalidades. Me permitiré presentar a la maestra Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría de Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y de especialidad en Derecho Constitucional por la máxima casa de estudios. También cuenta con diplomados en aspectos jurídicos del comercio exterior y en Derecho Bancario y Financiero impartidos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con 22 años de trayectoria profesional como servidora pública, local y federal, y ha trabajado en el gobierno del Distrito Federal y también actualmente se desempeña como vicepresidenta jurídica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Muy bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotros. Muchas gracias por la bienvenida y es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Para empezar esta charla, creo que es muy importante que nuestra audiencia pueda contestar mediante el formulario que les estamos proporcionando una serie de cuestionamientos que nos permitirá visualizar y contextualizar el momento que estamos viviendo ahorita de las entrevistas y darles como datos duros a nuestros invitados. Me permitiré hacerles una primera pregunta con la intención de que ubiquemos la importancia de la Comisión Nacional para estos usuarios del servicio financiero. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son las atribuciones que tiene la Comisión Nacional para los usuarios del servicio financiero? Pues... No sé si primero, gracias, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven o nos escuchan. Efectivamente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros fue creada hace 21 años. De hecho, el próximo mes vamos a cumplir 22 años. Fue creada en abril de 1999 y básicamente lo que sucedía en aquellas épocas es que había todo una gran inconformidad en la clientela de los bancos especialmente y de las aseguradoras. Todavía no, las Afores no tenían el esquema de trabajo que tienen actualmente, pero esto generó que se creara un organismo como la Comisión Nacional para vigilar efectivamente que se cumpliera
las disposiciones en cuanto a la atención a los usuarios. Y sobre todo, especialmente, y por eso nos identifican mucho con ello, la Conducef nace para atender las quejas de los usuarios. No es lo único que hacemos, pero el público nos conoce sobre todo como un organismo donde se pueden interponer quejas en contra de los bancos, las aseguradoras, las Afores y otras instituciones financieras. Tenemos básicamente 3 tareas. La primera es orientar, asesorar y atender las quejas de los usuarios en contra de alguna institución financiera. Esa es por la que somos conocidos. Además, tenemos la encomienda de transmitir contenidos e información que den educación financiera o creen educación financiera en los ciudadanos en general. Ese es otro gran tema que tiene la Conducef, en donde hemos estado trabajando intensamente en estos últimos 2 años. Y la tercera actividad tiene que ver con tareas específicas que nos da la ley Conducef en materia de supervisión, inspección y vigilancia de las instituciones financieras en lo que tiene que ver sobre todo con la prestación de los servicios, la forma en que están elaborados los contratos y algunas cosas más dentro de este esquema conceptual que es la protección de los derechos de los usuarios. Muchísimas gracias por esa respuesta, licenciado. Y ahora queremos también darles una perspectiva a nuestros estudiantes, a la audiencia que nos está escuchando, para que ellos puedan identificar de qué manera a ellos como jóvenes y como individuos que transitan en esta sociedad, qué derechos tenemos los usuarios de los servicios financieros. No sé quién quiera contestar la pregunta. Si quieren, yo. Básicamente tenemos una serie de derechos, no solamente en materia de despachos de cobranza, sino en general, ¿no? A que nos pongan con claridad cuáles son las condiciones, que es la parte básica y más general, de las condiciones en las que vamos a contratar, que nos proporcionen toda la información, que tengamos mecanismos, esto lo proporciona la Conducef, a través de los cuales podamos allegarnos de información respecto del producto o servicio que vamos a contratar. Y en este contexto, la página de internet de la Conducef, los invitamos a que la consulten, contiene una serie de información que nos permite, por ejemplo, contrastar un producto, una tarjeta de crédito, cuál nos cobra menos intereses, cuál nos cobra más intereses, cuáles tienen mejores condiciones, cuál nos atiende mejor en caso de llegar al punto de una queja. Entonces yo creo que el principal derecho es a que nos proporcionen información que podamos entender además, que sea asequible para todos los ciudadanos de a pie, no todos somos financieros, y entonces la parte importante es poderlo trasladar a un lenguaje ciudadano que nos permita transmitir de manera adecuada al ciudadano cuáles son las posibilidades que tiene para la contratación de un producto o servicio de carácter financiero. Ahora bien, desde el punto de vista de los despachos de cobranza, y aquí ya entramos en materia, si bien a veces tenemos deudas porque no podemos pagar, también tenemos derechos a que nos traten con dignidad esos despachos, esas empresas que se dedican justo a gestionar la cobranza entre el usuario y la institución financiera. No nos pueden amenazar, ni ofender, ni intimidar. Esas llamadas donde las toma la abuelita y le dicen que mañana nos van a embargar, no son posibles y tenemos los mecanismos para que podamos hacerlo valer y ahorita les vamos a ir diciendo cómo, pero aún cuando seamos deudores tenemos derecho a que nos traten de manera adecuada, a que no nos hagan la cobranza a través de nuestro familiar o nos pongan en evidencia con compañeros de trabajo o con cualquier otra persona tercera que no tenga ninguna relación con la deuda. Tiene que dirigirse de manera respetuosa y educada. Tiene que establecerse o comunicarse dentro de un horario. La norma nos establece desde las 7 de la mañana a las 22 horas. Y estas gestiones de cobro con terceros no pueden tampoco gestionarse cuando ya nosotros hemos pagado el crédito, por ejemplo. No podemos, no tienen por qué los despachos tratarnos con ofensas, ser incisivos, calificar el por qué no hemos cumplido
o tacharnos de que no pagamos en tiempo, ¿no? Todo esto se lo tienen que evitar y también tenemos derecho a saber de qué número telefónico, por ejemplo, nos están marcando y qué despacho es el que nos está pidiendo que nos pongamos al corriente. Entonces, esto sería en cuanto a la parte de lo que ya gestionan los despachos de cobranza y pues son unos de nuestros principales derechos también como deudores morosos. No todo mundo deja de pagar porque quiere, sino a veces no se puede y lo que intentamos es encontrar soluciones. Muchas gracias. Creo que un punto súper importante es que, como bien lo refiere maestra, es que de una forma muy clara puedan entender estos derechos. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo saber si este despacho de cobranza que está haciendo las gestiones está autorizado para hacer estos cobros? Si quieren, yo les contesto esa. Efectivamente, nosotros tenemos un registro de despachos de cobranza que se llama Redeco, lo conocemos como Redeco. Entonces, efectivamente, independientemente de que lo más importante es lo que dijo la licenciada Noriega en el sentido del trato respetuoso, del horario, de no amenazar, de que efectivamente ustedes tengan una deuda no se puede llegar a acuerdos y arreglos y entregar dinero en efectivo al despacho. El despacho es solamente un intermediario, un enviado de la institución financiera para hacer gestiones de cobro. Entonces, dentro de nuestra página web, www.conducet.gov.mx, nosotros tenemos el registro de despachos de cobranza, el Redeco, y ahí se pueden ustedes revisar si efectivamente el despacho que les está hablando es un despacho que está autorizado para realizar este tipo de gestiones de cobranza a nombre de una institución financiera, generalmente bancos, ¿no? O sea, generalmente estas gestiones de cobranza derivan de un crédito otorgado por la banca, no únicamente, pero así es. Entonces, la recomendación es que se dirijan a nuestra página web, al Redeco, es fácil de ubicarlo en nuestra página principal, al primer vistazo, en la parte inferior, y ahí checar si efectivamente este despacho que dice representar a una institución financiera es un despacho autorizado, registrado. Muchísimas gracias por esta respuesta y vamos a hacer un poquito la visualización de la audiencia que tenemos. Les preguntamos si la audiencia que nos está escuchando, recuerden que pueden contestar en el chat, está toda la información para que nosotros podamos tener también sus preguntas. Les preguntamos si ellos saben si pueden hacer, qué pueden hacer y qué clase de conductas son consideradas como abuso de parte de los despachos de cobranza. El 81% nos contestó que sí saben, que sí conocen todos los mecanismos. El 9.1% nos contestó que no. Y el otro 9.1% nos contestó que tiene dudas, ¿no? Entonces, ante esta situación, bueno, creo que no está de más poder profundizar un poquito más sobre cuáles son los beneficios de conocer la protección y defensa que otorga la Conducef a cualquiera de nosotros que pudiésemos incurrir en alguna de estas situaciones. Si quieres. Claro, básicamente la Conducef en materia de despachos de cobranza tiene 3 atribuciones. Es la de solicitar y mantener el registro de aquellos despachos de cobranza de las entidades financieras. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una página, un portal a través del cual la institución financiera carga la información de sus despachos de cobranza y en ese contexto se actualiza de manera inmediata. De manera tal que, como ya lo referenciaba el licenciado, pueden tener acceso de manera inmediata a revisar cuáles son los despachos que trabajan con qué institución financiera. No solamente hablamos de bancos, aunque sí son los de mayor envergadura en estos registros, pero también pueden ser las OFOMs, tanto reguladas como no reguladas, las OFIPOS y las OCAPs que operan en mayor medida al interior de la República. Entonces, esa es una de las obligaciones que tenemos y de las responsabilidades que tenemos como Conducef, que es mantener este registro actualizado. Cada 3 meses, además, las instituciones financieras actualizan su información, es decir, dan de alta y dan de baja los despachos
con los que están trabajando en ese periodo, y tienen 10 días vencido el trimestre para que a través de nuestro portal también actualicen dicha información, en la cual el usuario de servicios financieros va a poder revisar de manera inmediata. Y el tercer punto que nos toca es gestionar ante las instituciones financieras el mal comportamiento que se traduce en una queja a través del sistema Redeco. Lo que hacemos aquí es captar la queja, dársela a conocer a la institución financiera, y la institución financiera se voltea con el despacho a revisar qué fue lo que pasó. Si quieren, hasta aquí lo dejamos para que más adelantito les platiquemos ya sobre el proceso y cuánto dura, pero básicamente ese es nuestro ámbito de competencia en el tema en particular de Redeco. Muchas gracias. Creo que una parte importante es que nos permitan visualizar quiénes son aquellos despachos de cobranzas autorizados, que sin duda, pues eso nos va a dar garantía de tener una negociación adecuada o no, ¿no? Que esté dentro de los parámetros y que me respeten, pues precisamente esa negociación que yo tengo. Entonces, creo que es indispensable que también nos puedan comentar cuál es ese límite que tienen esos despachos de cobranza. Esto es, ya los tenemos autorizados, ya están dentro del registro del Redeco, y entonces necesitaríamos identificar cuál sería su límite. O sea, ¿qué es lo que sí podemos hacer con estos despachos de cobranza? Sí, o sea, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? O sea, sería la pregunta, ¿no? Okay. O sea, básicamente, un despacho de cobranza es un gestor de cobro autorizado por la institución financiera y con el debido registro en la Conducef. O sea, el despacho de cobranza en todo momento tiene la obligación de dirigirse de manera respetuosa, atenta, tiene la obligación de no incurrir en amenazas, injurias, solamente se pueden dirigir al deudor, no pueden, ¿qué significa esto? Que no pueden hacer gestiones de cobro con la hermana, con la esposa, con el compañero de trabajo, con la abuelita del deudor, salvo que alguna de estas personas fueran aval, o sea, fueran deudor solidario o aval. Tienen que respetar un horario que va de las 7 a las 22 horas. No pueden los despachos utilizar al momento de hacer la llamada de que tiene que ser claro el número telefónico del que te están hablando. Esto es muy importante porque este dato del número telefónico con que te están hablando y el despacho y el nombre del despacho son dos de los elementos fundamentales para presentar una queja. El tercer elemento es que digas específicamente qué es lo que te están haciendo. Entonces, la llamada que te hagan a tu celular o al teléfono fijo no debe aparecer como un teléfono privado o sin datos. Siempre tiene que ser muy claro qué número telefónico te deben de dar. Los despachos de cobranza también no pueden utilizar nombres que se asemejen o parezcan instituciones oficiales. O sea, por ejemplo, es un ejemplo hipotético, pero que llegó a pasar hace 12 o 15 años. O sea, habían despachos que se hacían llamar cobranza de la Judicatura Federal, etcétera, ¿no? ADCB. O sea, no se pueden utilizar, pues, términos que se asemejen o que generen confusión en el usuario de que se trate de un asunto oficial del Poder Judicial, de alguna fiscalía, del Ministerio Público o como se llamen todas las instituciones o cualquier otra institución que tenga que ver con el asunto. Estas básicamente son los temas con los que debemos de tener presente, y por supuesto que efectivamente a la persona que le estén llamando deba el dinero, o sea, efectivamente se trate de un acreditado, de un deudor del banco del que les están llamando. Quiero aquí nada más por último decirles que además de los bancos, las sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como SOFOM, y que coloquialmente en provincias sobre todo son conocidas como financieras, también utilizan este mecanismo de despachos de cobranza, y hay que hacer lo mismo que con los bancos, checar que efectivamente estén autorizadas.
Muchísimas gracias. Muy importante esta información que nos comparte para la protección de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí me gustaría hacer una precisión sobre una de las preguntas que también nos han compartido por parte de la Liga, que tiene que ver con qué frecuencia estos despachos se apegan a la legalidad, que también puede leerse en lo negativo, ¿no? ¿Qué tantas incidencias se tienen en cuanto a estos despachos de cobranza y cómo es que las está atendiendo la Conducef y de qué manera interviene cuando hay una incidencia de este tipo? Pues te doy la estadística. El año pasado fueron 27,000 quejas que se presentaron en la Conducef vía el REDECO, el Registro de Despacho de Cobranza, 27,000 quejas de los usuarios. Te puedo decir que 9 de cada 10 o más de 9 de cada 10 tienen que ver con bancos. Ahí está el gran tema. En este año traemos ya aproximadamente de enero a febrero traíamos casi 7,000 quejas, traemos un crecimiento del 20%. ¿Por qué está creciendo el tema? Porque sí, efectivamente está creciendo porque hay todo un tema de crecimiento en los indicadores de morosidad. Este crecimiento no es afortunadamente mayor, está total y absolutamente controlado y está dentro de los parámetros que le dan seguridad y confiabilidad al sistema financiero, al sistema bancario. Pero independientemente de eso, sí hay un efecto en cierto número de personas que desafortunadamente no han podido cumplir en tiempo y en forma con sus adeudos, y esto genera a su vez un efecto de despachos de cobranza haciendo gestiones, y de ahí pues también se generan en ocasiones abusos y excesos que hay que combatir, y le pedimos a los que nos están escuchando que si son ellos, sus vecinos, sus amigos, sus parientes víctimas de esto, no presenten la queja correspondiente. Muchas gracias. Sin duda esta información es importante, creo que para cualquier persona que esté bajo un supuesto de este desapego de la legalidad en el actuar de estos, a pesar de estar registrados estos despachos de cobranza, sin embargo sí incurren en alguna situación de ilegalidad, ¿no? Y le preguntamos a la audiencia si saben que la Conducef tiene mecanismos para proteger sus derechos, y el 90.9% nos contestó que sí, el 9.1% que tal vez, y bueno, pues no tenemos con ninguno que no, ¿no? Y esto nos lleva a preguntar cuándo sería el momento o replanteando cuándo puede presentar esta persona la queja a través del REDECO. Ok, gracias. En cualquier momento. Esto es, si tenemos una llamada el día de hoy donde la gestión la entendió con la abuelita, con la hermana, etcétera, con una tercera persona que no era el deudor principal, se puede hacer de manera inmediata. El trámite es muy sencillo, hay que entrar a la página de internet, solamente establecer la institución financiera en donde está el crédito, el número telefónico del cual se hizo la llamada, dar nuestro nombre y un correo electrónico. Finalmente, con base en eso, se va a tramitar la queja, nos van a regresar un número de folio en el cual le vamos a dar seguimiento y por norma tenemos alrededor de 30 días hábiles para que la institución financiera nos responda. Entonces, en cualquier momento que tengan una afectación por una llamada, porque también no solamente son llamadas, puede hacerse por escrito, puede hacer por correo electrónico, puede hacerse vía mensajes de SMS. Entonces, hay una diversidad por la cual los despachos gestionan la cobranza de las instituciones financieras. Pero en cuanto ello ocurra, damos los datos de identidad de cómo nos hicieron, por qué medio nos hicieron la cobranza. Eso sí es súper importante y se me estaba pasando la fecha, y es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Con base en eso presentamos la queja y esperamos a que la institución financiera nos responda. Aquí es importante agregar quizás cuáles son las principales causas por las que se queja la gente, o de qué se queja la gente, de qué se quejan la clientela de los bancos o los usuarios del servicio financiero.
Se quejan por gestión de cobranza sin ser el deudor. Este, curiosamente, es el caso más frecuente. Le llama a una persona que no es la que debe o que ya pagó, ¿no? Y al momento que ya liquidó, pues ya no es deudor. La otra tema recurrente por lo que se quejan los ciudadanos es porque hubo amenaza, ofensa o intimidación al deudor, a familiares o a compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. La tercera causa es gestión de cobranza directamente con el deudor con maltrato y ofensas. La cuarta, solamente voy a mencionar 5, es realizar gestiones de cobro a terceros que no tengan nada que ver con el asunto. Aquí la única salvedad es cuando el tercero es aval, pero es muy poco común. Y la última causa que citaré es cuando no se dirigen de manera respetuosa y educada. Un poco la tercera se parece a la quinta, pero estas son las razones principales por las que se quejan los usuarios, y quise exponerlas para que tuvieran una mejor idea de por qué se quejan. Muchísimas gracias por esa pregunta, perdón, por esa respuesta. Bueno, además de esto, tenemos un público diverso, ¿no? Tenemos estudiantes, tenemos de diferentes campus, les mandamos un saludo a Villahermosa, también tenemos estudiantes de Veracruz, de sociales, bueno, tenemos a varias de nuestra comunidad a nivel nacional representada en esta audiencia, a los cuales les agradecemos mucho por estar aquí, por colocar sus preguntas. No olviden que este es un foro interactivo en el que queremos decir qué es lo que ustedes tienen en sus inquietudes para que nuestros grandes expertos que están aquí con nosotros pues nos puedan apoyar a este diálogo y a poder enriquecerlo. En este momento les está llegando una pregunta que dice que al hacer una queja y tener un folio, ¿a quién le va a llegar la resolución? ¿A Conducef o al usuario? ¿Y cómo se da esta parte sobre la protección de los datos? Esto viene de parte de la maestra Dolores de Campus Cumbres. Muchísimas gracias por su pregunta, maestra. Ok, todo se gestiona a través del sistema Redeco. Entonces, nosotros vamos a poder consultar el estatus de nuestra queja a través de ingresar nuestro folio y nuestro nombre completo. Esto es un mecanismo, digamos que de seguridad o segunda autenticación, con el objeto de que no todo mundo que tenga un número de folio pueda acceder a nuestra información. Entonces, hacemos esta llave de hacer un match entre el número de folio y el nombre del usuario, con el objeto de que sea solo él quien reciba la información, y esta se va a recibir a través del Redeco. ¿Qué va a pasar? La institución financiera la va a colocar a través de nuestra plataforma en tal medida que el usuario pueda leerla. Es así como se gestiona, y lo que nosotros hacemos es una intermediación entre el usuario de servicios financieros y la institución financiera, que a su vez tiene un contratado ese despacho para que le gestione el pago de esa deuda. Muchas gracias, y sin duda creo que ha tocado, maestra, un punto súper importante, ¿no? Gestionar este cobro, porque tenemos una pregunta en donde se enfoca a si estos despachos de cobranza pueden realizar algún tipo de embargo. No, no pueden realizar ningún tipo de embargo. Más bien, su gestión se realiza básicamente, 1, a gestionar el cobro. Segundo, a tener la posibilidad de gestionar alguna reestructuración o alguna negociación del crédito, pero esto siempre lo va a hacer la institución financiera al final del día a través de un convenio que celebramos. Ellos solamente son gestores, entonces no nos van a embargar. No es un procedimiento, no son autoridad judicial, entonces lo único que pueden hacer es recordarnos que tenemos, de manera que ya vimos, sin acoso, etcétera, un saldo pendiente con una institución financiera. Nos pueden dar un plan de pagos, eso tal vez, sí se puede, que implica la negociación y la reestructuración, y básicamente eso, porque al final del día el contrato de reestructuración se va a dar con la institución financiera directamente. Ningún pago tampoco tenemos que dárselo a ellos, tenemos que hacerlo directamente ante la institución financiera. En el caso de que, por ejemplo, hubiera una quita y en este momento nos digan paga el principal, lo tenemos que hacer hasta la institución financiera. Esto es bien importante
porque ellos lo único que hacen es mediar, ser una especie de mediadores para que aquellos usuarios que tienen un crédito ya con mora, pues se pongan al día, también dándoles posibilidades, pero hasta ahí. Ellos no los pueden embargar. Muchas gracias, muy importante esta respuesta que nos da, maestra. Nos gustaría también ver ¿cuál es para ustedes la importancia que se tiene de tener una educación financiera para prevenir cualquier tipo de incurrencia en este tipo de situaciones? Es decir, ¿cómo poder prevenir estar en una situación de esta índole? Viendo que ya el licenciado nos comentaba que también es parte de las atribuciones de la Conducef trabajar la prevención, trabajar una correcta educación financiera, y cómo nos podemos también mandarle un mensaje a esta comunidad estudiantil tan vasta y tan entusiasta para que se conviertan en agentes de cambio y que realmente podamos hacer una diferencia en la educación financiera de nuestra nación. ¿Qué tienen que decir cada uno de ustedes? Me gustaría escucharlos a ambos, si fuera posible. Pues empiezo yo. Bueno, pues yo creo que el tema de los despachos de cobranza tiene que ver, si esto fuera medicina, con la medicina curativa, ¿no? Y creo que debemos de partir de un esquema más bien preventivo. En el esquema preventivo, lo importante, lo fundamental es que los jóvenes que nos están escuchando, los maestros, el público que nos está haciendo el favor de vernos o escucharnos, sepa que lo más importante es tener claridad en el manejo del dinero. ¿Qué implica esto? Hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto no es nada complejo, el nombre es un poco rebuscado, pero para hacer un presupuesto lo que se necesita es tener papel, lápiz y ganas de estar, de hacer y de escribir unos 10, 15 minutos. Es muy sencillo construir de un lado los ingresos, que pueden ser fijos o variables. Generalmente, si es economía formal, son fijos. Si es economía informal, son variables. Hay quien tiene mixtos. Y de un lado, saber los ingresos y del otro lado, los gastos. Y los gastos solamente hay de dos grandes tipos. Los que son ineludibles, inevitables, que tienen que ver con la educación, la salud, la alimentación, el transporte. Y aquellos, todo lo demás, que puede ser superfluo, ¿no? O no tan necesario como puede ser comprar un medicamento, comprar alimentos o gastar en transporte. Entonces, tener muy claro los ingresos, tener muy claro los gastos y de ahí no salirse de ese esquema de ingresos. Si quieren salirse de ahí, hay que pedir un crédito. Un crédito básicamente es traer del futuro al presente un ingreso. Pero ese ingreso finalmente se tiene que pagar en un plazo y por ese servicio, pues el banco o la sociedad financiera te va a cobrar un cargo, te va a cobrar intereses. Entonces, aquí entramos al segundo aspecto que tiene que ver con la capacidad de crédito. O sea, ¿cuál es la capacidad de crédito? No es tan complicado calcularla, es muy sencillo. Vamos a poner un hipotético caso de una persona que tiene ingresos fijos únicos por 6,000 pesos netos mensuales. ¿Cuál sería la capacidad de endeudamiento de esta persona? Pues lo más que puede endeudarse esta persona son el 30 o 35% de lo que gana neto, destinarlo a pagar un crédito. ¿Qué significa esto? Si regresando al ejemplo de los 6,000 pesos, su capacidad máxima de crédito es pagar mensualmente entre 1,800 a 2,000 pesos mensuales. Si se pasa de esa cantidad pagando la adquisición de algún bien o de un producto, pues simple y sencillamente va a empezar a tener problemas. Nosotros sugerimos de que 30-35% del dinero que se gana es lo que se puede destinar a pagar un crédito. Entonces, si alguien gana 6,000 pesos y lo que tiene que pagar de tarjetas o de otros créditos ya anda en 3,000 pesos, quiere decir que está destinando la mitad de su ingreso a pagar. Esa persona inevitablemente va a empezar a tener problemas para pagar alimentos, salud, transporte, educación y inevitablemente empezará a optar entre pagar alimentos, medicina o temas educativos y pagar la amortización. Y lo que va a suceder es que obviamente va a escoger
dejar de pagar y va a empezar a tener problemas de cobranza. Entonces, nosotros tenemos en nuestra página disponible información financiera. Tenemos un apartado, un micrositio que se llama Consejos para tu bolsillo, donde existen muchísimas infografías, información sobre lo que se debe y no se debe de hacer. Hay que tener cuidado con los gastos hormiga, con los gastos vampiro. Los gastos hormiga son aquellas cosas que se van gastando día con día en las tiendas de conveniencia, ¿no? Vas sumando 10 pesos de aquí, 15 allá, 20 acá, 30 allá, y ese gasto hormiga te va desfasando el presupuesto que originalmente tenías para gastar. El gasto vampiro es un concepto nuevo que lo inventó un influencer el año pasado. El gasto vampiro son gastos un poco mayores que nos metemos, por el típico gasto vampiro es el gimnasio y las plataformas de streaming, o las plataformas de lo que se paga de comisiones a las plataformas que venden mercancías por internet, productos por internet. O sea, ese se le llama gasto vampiro porque no se trata de 10, 20 pesos de una golosina. Aquí ya son 200, 300 pesos que se pagan, o 500 que se pagan a un gimnasio, a una plataforma de streaming, y que ese gasto finalmente te va erosionando, partiendo de una persona que gana 6, 8, 10 mil, 12 mil pesos netos, y que estas cantidades sí lo impactan, sí le generan daño en su economía. Pues concluyo diciendo que lo más importante es acercarse. Tenemos información amplísima en la página y estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Instagram, y en estas 3 redes sociales tenemos información amplia y suficiente, y por supuesto se pueden acercar a nosotros. Tenemos chat en línea de las 9 a las 16 horas, tenemos el chat box de manera permanente en nuestra página, y tenemos un teléfono que funciona de lunes a viernes de 9 a 18 horas, es el 55 53 400 999. Entonces, también por ese mecanismo se pueden acercar para recibir asesoría y orientación. Muchas gracias. Sin duda, pues nos está planteando un cambio de cultura precisamente en las finanzas, que es bien importante que todos identifiquen y que, por supuesto, se enfoquen en ver cuánto es lo que ingreso y, bueno, cuánto es lo que estoy dispuesta a pagar, ¿no? Y no sé si la maestra Elizabeth gusta aportarnos también su opinión en relación al tema. Sí, muchas gracias. Estamos haciendo, el licenciado en particular está haciendo una campaña muy fuerte de documentar y de cambiar a un lenguaje ciudadano toda la información que hoy tenemos en la página. Tenemos que transmitir, y no solamente a los usuarios que hoy cuentan con una tarjeta de crédito, con servicios financieros, sino estamos intentando entrar desde la parte medular, que significa los niños, ¿no? A través de juegos, a través de material suficientemente entendible para ellos, que les permita arropar a la educación financiera como algo que forma parte de su vida, y ya no que lo veamos cuando tenemos 18, etcétera, etcétera, o cuando empezamos a tener contacto con la vida laboral. Esto es bien importante porque creemos que en la medida en que esta generación y las que vienen estén mejor educadas desde el punto de vista financiero, van a ser adultos mucho más conscientes de sus gastos, de cómo manejar una tarjeta. O sea, no está mal tener un crédito. Lo importante es saber cómo podemos hacerle para no pagar intereses, por ejemplo, y solamente la anualidad. Y todo esto nos los va dando la educación financiera. Entonces, estamos haciendo unas campañas muy fuertes, intentando inclusive entrar en la currícula de la educación básica y educación media, con el objeto de que las nuevas generaciones formen parte de este complejo mundo que pudiera parecer si tenemos contacto con ello cuando tenemos 18 o 30 años, pero si lo vamos tomando como algo que forma parte de nuestra vida desde pequeños, nos vamos a acostumbrar a hablar de ello y nos vamos a acostumbrar a manejar las finanzas, y esa es parte de la labor que está realizando en este momento la Conducef. No solamente irnos a los adultos, a aquellos que ya tienen un servicio. Nos importa mucho permear
en los niños, permear en las nuevas generaciones, porque esto finalmente les va a cambiar la vida, ¿no? También estamos haciendo campañas muy fuertes para que la gente que no necesariamente tiene instrucción educativa, de licenciatura, etcétera, también sepa manejar sus finanzas con un lenguaje muy sencillo, con productos para mujeres en otros casos, con productos segmentados de acuerdo a las necesidades de cada quien. Todos sabemos que las mujeres en casa, que las mujeres de hogar son magníficas administradoras financieras. Entonces, ahora hay que darles otras herramientas e instrumentos para que cada vez lo hagan mejor. Para que no guarden el dinero en la lata o en el colchón, sino se acerquen a un producto financiero, formen parte de la inclusión que hoy estamos buscando como política pública. Entonces, estamos en varios segmentos intentando llegar a la gente con temas que le atraigan, con temas que entendamos todos perfectamente, que ese yo creo que es la clave esencial, y trayéndolos también a que formen parte en la formalidad con inclusión financiera, pero que formen parte del servicio y de todo el sistema financiero, ¿no? No solamente es una tarjeta, después puede ser un seguro. Y una tarjeta de crédito, ¿qué beneficios te da? ¿Cómo puedes ir construyendo tu historial crediticio? Hoy tenemos nuevas tecnologías, inclusive con las instituciones de tecnología financiera, que también vamos a tener muy cerca, y empezamos a hablarles de ello también, ¿no? Para que sea algo que, si bien ya viene y vamos a tener un boom de información con cómo funcionan, para qué sirven, pues todo el mundo sepa a la hora de contratar uno de esos servicios, los beneficios, por qué si les conviene, por qué no, podría ser más barato que un banco, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo una campaña muy fuerte en este plano. Importantísimo y muy interesante también lo que nos comparten. Muchas gracias por esta información. Ver la manera en la que también esta perspectiva de inclusión, esta perspectiva de género, esta perspectiva también de una comprensión diferente de nuestras infancias y juventudes está ya permeando a una institución tan importante como la CONDUCEF, y que además tiene repercusiones en nuestra vida diaria, ¿no? Porque como ya comentaba el licenciado, pues no hay quien no tenga algún tipo de connotación con algún vínculo financiero. Eso no nos podemos escapar, y es muy importante contar con esta información. Tocaste un punto muy importante que tiene que ver también con las tecnologías financieras que se están ya permeando en la sociedad. Sabemos que hay campañas por parte de, no solamente de esta nación, sino también a nivel mundial, que están buscando ya migrar mucho a estas tecnologías financieras para una mayor inclusión en los servicios financieros. ¿Cómo ven que se va a modificar las acciones de la CONDUCEF ante esta incorporación más grande? ¿Cuál es la visión que están teniendo? ¿Qué nuevos retos les ha traído? ¿Y qué posibilidades, que ya nos habías comentado también? Pero un poquito ampliar este punto, si pudiéramos profundizar, nos gustaría mucho escucharles. Pues yo creo que todo viene de una revolución tecnológica que tiene que ver con lo digital. Es una revolución que no inició este año con la pandemia, sino inició desde hace rato. Y esta modificación o migración hacia el aspecto digital, pues tiene que ver en una primera instancia con los productos tradicionales, ¿no? El producto tradicional de la banca, pues son básicamente dos. Una cuenta para guardar dinero, una cuenta de débito que se representa en un plástico de débito, que en los próximos años los plásticos van a ir de salida, o ya van de salida, y van a ser sustituidos por un celular. Y el otro producto es el crédito, que puede ser un crédito personal, un crédito amarrado a la nómina, al pago de una nómina, y el crédito para actividades de tipo empresarial, de tipo productivo, micropymes, pymes, medianas empresas o grandes empresas. Entonces, ahí en ese universo, lo que ha sucedido es una gran revolución tecnológica, de tal manera que las transacciones, las operaciones, entradas y salidas, la propuesta de productos, la contratación de productos, ya sea tanto de las operaciones pasivas, que son los depósitos que hace la población en una cuenta, o las llamadas operaciones activas, que son las operaciones de crédito. Todo esto migró de un mundo de papel a un mundo digital.
también no tan solo pasó en la banca, está pasando en la colocación y venta de seguros, está pasando con las Afores. Por ejemplo, acaba de salir una plataforma que permite moverse de una Afore a otro bajo una aplicación que tiene la Colsar. En fin, esto es cómo lo que era presencial se convirtió en virtual. Y lo otro es que nos trajo la era digital, que ya es mucho más reciente, tiene que ver con las instituciones de tecnología financieras, conocidas como fintechs. Explicar el tema de fintechs podría ser el tema de otra plática. Básicamente son instituciones de tecnología financiera autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay 6 solamente autorizadas hasta el día de hoy. Y al igual hay que tener muchísimo cuidado de que efectivamente sean instituciones autorizadas. Existe en la CONDUCEF lo que denominamos el CIPRES, un sistema de registro de instituciones financieras, un padrón pues de instituciones financieras para que me entiendan, y ahí en ese padrón que se llama CIPRES, con S, I-P-R-E-S, están las instituciones autorizadas de banca, seguros, afores, sociedades financieras y fintech. Este mundo de fintech, básicamente su gran avance es que todas las transacciones, tanto para entrar a ellas, para salir y para realizar movimientos, se realizan por Internet, y las quejas que se generen en ese sector también las CONDUCEF las va a generar por Internet. También existe el tema que trajo las nuevas tecnologías de las criptomonedas, y yo sé que algunos de aquí a lo mejor están interesados en el tema y a lo mejor ya están invirtiendo cantidades de dinero en ese tema. Las criptomonedas no son maneras de invertir autorizadas ni respaldadas por el Estado mexicano. Son totalmente operaciones de riesgo y de muy alto riesgo. No hay en nuestro país, el marco regulatorio no están dentro del marco regulatorio actual, ¿no? Entonces, ese sería así como una pasada muy rápida de toda esta revolución digital que ya estaba en proceso y que la pandemia lo que hizo fue acelerar de golpe en un año lo que nos hubiera tomado 5 o más años hacer. Muchísimas gracias. Sin duda la información que nos proporciona es con la intención de dar esa seguridad precisamente de las cosas que sí o que no de alguna manera se encuentran reguladas y las cuales podrían incurrir en algún tipo de riesgo. Recibo comentarios en donde agradecen muy clara toda la información que nos están proporcionando, que de alguna manera ha sido muy entendible y que finalmente está llegando la información que en esta sesión nos proponíamos, que era transmitir, y no solamente eso, exceder con algunos tips y de alguna manera llevarnos a esta parte de la tecnología que, como bien lo refiere el licenciado, nos ha llevado de una forma más rápida por esta etapa de contingencia que tenemos. Me hacen una pregunta que refiere al Redeco, y es en relación a qué sucede si este despacho de cobranza que me está contactando no tiene registro en el Redeco. ¿Qué sucede con este despacho de cobranza? Si lo hace a nombre de una institución, lo que tendríamos que hacer es multar a la institución. Tenemos mecanismos a través de los cuales la CONDUCEF sanciona. Por ejemplo, una vez que ya está ingresada una queja Redeco, el no dar respuesta dentro del término de los 30 días hábiles propicia que la CONDUCEF le imponga una multa a la institución financiera. Otra de las obligaciones que habíamos platicado que tienen que realizar es dar de alta sus despachos. Si no lo dan de alta y alguien hace la cobranza en nombre de la institución financiera, nos vamos a voltear con la institución financiera directamente, y en caso de que ese despacho no esté registrado, también le vamos a imponer una sanción. Y la tercera parte es que si no actualiza dentro del trimestre, bueno, los 5 días siguientes al trimestre, la información de sus despachos, también se va a hacer acreedor a una sanción.
Esta facultad de coactiva la tenemos dentro de la Conducef. Nosotros directamente imponemos esas sanciones y sí es un mecanismo al que, bueno, como lo publicamos además de todo, es un mecanismo al que ellos no quieren incidir. Por lo tanto, ahí van, o sea, ahí van, le estamos haciendo además algunas supervisiones, que es otra de las atribuciones genéricas que tenemos, para que estos despachos y estas instituciones financieras estén en regla en el registro de los mismos, porque pues, generan finalmente actos a nombre de esa institución financiera y entonces los usuarios tengan la certeza de que si les van a ir a requerir el cobro, por lo menos sea alguien que esté autorizado. Entonces, sí le damos seguimiento, sí hacemos supervisiones y si incurren en no avisar o no dar de alta al despacho de cobranza, por supuesto que los sancionamos. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta conversación. Durante todo este tiempo han estado contestando la liga. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron con esto. En un inicio les había dicho que un 80% sabían lo que era la Conducef, cómo se podían garantizar sus derechos. Bueno, ahorita ya disminuyó un poquito, ya vamos en un 60%. Entonces, bueno, es importante este dato porque también las personas que se van incorporando y que van compartiendo con nosotros también sus dudas y sobre todo, pues tal vez es una de las primeras veces que tienen acceso a esta información, también es muy importante llegar a ellos, ¿no? Creo que ha sido muy importante esta información para todos y para todas. Tenemos participantes en promedio de 21 años, pero también tenemos personas de 39, de 45 y hasta de 64 años, ¿no? Entonces hay una variedad diferente en el público que nos está escuchando y estamos seguros de que hemos llegado a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por ello. Y pues la intención ya de mi parte sería poder pasarles la palabra y que ustedes pudiesen cerrar con algún comentario que quisieran dejarle a nuestra comunidad, no sin antes repetirles que estamos muy agradecidos por que hayan tomado este espacio en sus agendas para platicar con nuestra comunidad y sean bienvenidos siempre a esta casa VM. Entonces, muchísimas gracias y les cedo la palabra. No sé quién quiere empezar. Elizabeth. Muchas gracias por la oportunidad también de comunicarnos en principio con el sector de estudiantes, pero pues además como aquí también incide otras personas de distintas edades, gracias por la posibilidad de transmitir esta información. Es importante que sepan que tienen mecanismos de defensa, es importante que los hagan valer. Hacer una queja a Redeco es muy sencillo, entonces los invitamos a que lo hagan y tengan la certeza de que les vamos a dar seguimiento. Es importante que no se dejen amedrentar por nadie, que les diga que a cargo o a nombre de la institución les van a embargar. Díganoslo y nosotros seguiremos actuando para que estas brechas se cierren, ¿no? Sí todos tenemos como usuarios del servicio financiero derechos y tenemos que hacerlos valer. Y cuando ello no se cumpla, justamente para eso estamos, a sus órdenes. Encantada de estar en particular en esta sesión con ustedes. Y la posibilidad que tenemos de transmitir información que hoy está en nuestra página es muy importante. También invitarlos a todos a que acudan a nuestra página en donde pueden revisar, confrontar y decidir informadamente para empoderarnos, ¿no? Todos los usuarios tenemos que empoderarnos y lo vamos a hacer siempre y cuando estemos informados. Gracias totales. Pues muchísimas gracias a la Universidad del Valle de México. Creo que lo más importante es que mantengamos esta alianza estratégica que nos permite a ambas partes crecer. Nos interesa muchísimo la comunidad universitaria, los estudiantes, los maestros, la academia, los académicos, el personal administrativo y directivo y también los trabajadores, el resto de los trabajadores. Estas 4 núcleos de población son los que conforman una comunidad universitaria. Decirles a todos por igual que el tema del dinero, de las finanzas,
no debe soslayarse, no debe evitarse, no debe pensarse que el tema financiero o de las finanzas personales tiene que ver con personas ricas, con empresarios. No, esto tiene que ver con todas y con todos, y es un asunto inevitable que más vale ir sabiendo, ir conociendo. Es muy recomendable desde joven aperturar una cuenta de depósito en un banco, ir generando con el paso del tiempo un historial crediticio cuando ya se tiene ingresos, tener claro la capacidad de crédito, en fin, tenemos muchísima información disponible y mi invitación es a que participen en la Semana Nacional de Educación Financiera. La vamos a realizar de nuevo, la 14ª edición va a ser en el mes de octubre, va a ser totalmente en línea, gratuita, y vamos a tener eventos, videoconferencias dirigidas especialmente a los jóvenes, pero en general para todo público, y tenemos muchísimos materiales disponibles, como ya dijo la licenciada Noriega, en nuestra página web, y pues no eviten ni le den vuelta al tema. Es un tema inevitable con el que más temprano que tarde nos vamos a enfrentar, y tiene que ver con una mejor calidad de vida. O sea, tener una salud financiera, una buena calidad de salud financiera, es indispensable para tener una vida plena y mejor. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias al licenciado Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef, así como a la licenciada Elizabeth Noriega, vicepresidenta jurídica de Conducef. Les agradecemos este espacio que compartieron con nuestra audiencia. Por supuesto, un tema muy importante y a mí me gustaría hacerles la invitación para que nos sigan acompañando en estos espacios que sin duda enriquecen de los especialistas que son ustedes, que comparten estos conocimientos y estos tips que de alguna manera en cuestiones financieras debemos tener todos. Les agradecemos a nombre de la Universidad del Valle de México y toda su comunidad universitaria y los que nos siguen a través de la transmisión de UVM Radio. Les agradecemos esta tarde y la Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Una producción de UVM Radio.